Bien. Bueno, entonces, el otro método, digamos, para poder determinar también el piso de roca es la prospección sísmica. Entonces, teníamos por un lado la prospección eléctrica y por otro lado la prospección sísmica. ¿Qué es la prospección sísmica? Se basa en el estudio comparativo de velocidades de propagación de ondas sonoras en distintos tipos de material. O sea que nosotros tenemos un emisor de ondas y que consiste en un martillo que golpea en una placa de hierro que está ubicada sobre el suelo y un receptor de ondas sonoras denominado geófano y un equipo registrador de tiempos. Entonces, la velocidad, entonces al golpear el martillo va a proporcionar una expansión de onda que va a tener esa onda una cierta velocidad o un cierto tiempo para ir de un lado a otro, ¿no es cierto? Que es tomado a través de un equipo registrador de tiempos. Y ¿no es cierto? Ese comparativo de velocidades, de ondas sonoras, es lo que me da el tipo de suelo que yo voy a tener. La medición se realiza colocando un geófano sobre el extremo de una línea y midiendo el tiempo de recorrido de las ondas sonoras. ¿No es cierto? Entonces, en función de eso, yo voy a determinar cuál es el tipo de suelo que voy a remover. Ahí Ma, ustedes... parece ¿Cómo? Masterchef, plato, boludo. Bien. Entonces tenemos nosotros el martillo que está golpeando, va a provocar una onda sonora, un geófano que es el que recepta, digamos, ese tiempo de propagación de la onda y por ejemplo, en un suelo homogéneo, la velocidad de onda será constante, como en el caso anterior. Y la velocidad permitirá determinar el grado de compacidad del material. Con ese grado de compacidad del material, yo determino cuál es el tipo de roca que tengo en el lugar. ¿Cierto? Y en el caso de un suelo heterogéneo, formado por dos estratos, las ondas sonoras se desplazarán a diferentes velocidades, ¿cierto? A partir de cierto punto llegará antes la onda que se desplaza por el estrato más duro. O sea que cuando yo tengo un suelo más duro, un suelo rocoso, la onda expansiva, la onda, digamos, de propagación producto del martillo, se desplaza, digamos, a mayor velocidad. Evidentemente es posible aplicar este método siempre que las velocidades en los estratos más profundos sean superiores a los desarrollados en la superficie. O sea que nosotros acá tenemos, ustedes van a ver ahí más adelante, Agustín, un gráfico de velocidad de propagación de ondas sonoras. A ver más adelante. ¿Ese no es? No, no, no. No, no, perdón, más atrás, entonces. Ya te pasaste. A ver. No, no, te has pasado. Después de eso, hay ese gráfico. Ese gráfico. Tenemos un gráfico de velocidad de propagación de ondas sonoras para, digamos,
Los resultados obtenidos de tiempo y distancia se representan en un gráfico. Tenemos para un tipo de suelo, ¿no es cierto? Una velocidad V sub 1 y una velocidad V sub 2 para roca, ¿cierto? Tenemos un tipo de suelo común, X, y tenemos un tipo de roca. Entonces, ¿cómo se propagan la velocidad de las ondas? ¿No es cierto? ¿Y cuál es el tiempo en milisegundos? ¿No es cierto? Y la distancia en metros. Tenemos, digamos, cómo se propaga la onda en función de la tipología de suelos, ¿cierto? Repito, un suelo común y un suelo rocoso. Y las velocidades sónicas pueden ser correlacionadas con la clasificación de suelos. Tales velocidades pueden indicar el tipo de material y su estado de alteración, ¿no es cierto? O sea que de acuerdo a la velocidad de propagación, yo determino cuál es el tipo de suelo, ¿no es cierto?, para poder indicar cuál es digamos, la maquinaria que voy a utilizar para remover el suelo. Bueno, después acá tenemos un diagrama, ¿no es cierto?, de acuerdo a las velocidades de onda sonora para el tipo de suelo, de grava, ¿no es cierto?, arenas, calizas, basaltos, granito, una serie de tipos de suelo, digamos, y cómo es la velocidad de onda. En función de esa, nosotros clasificamos, ¿no es cierto? En función de estos gráficos, nosotros clasificamos cuál es la velocidad de onda que tenemos, digamos, en función de este método. Lo trabajamos a través de este gráfico y ahí determinamos cuál es el tipo de suelo que nosotros tenemos, ese suelo heterogéneo, para determinar cuál es el piso de roca. Y para saber cuál es el suelo, cuál es la cantidad de suelo común a remover y cuál es la cantidad, digamos, de suelo de roca a remover. No nos interesa cuál es el espesor total de la roca. Lo que nos interesa es saber cuál es nuestro proyecto, cuál es la cota de nuestro proyecto, desde la subbase hasta, o de la base de asiento, digamos, hasta la base, hasta la rasante, a los efectos yo poder determinar cuál es el volumen de suelo que tengo que remover, ¿cierto? En función de tener también el trazado de los perfiles transversales y el tipo, el perfil tipo, yo voy a tener, digamos, el volumen de suelo a remover, que lo habíamos visto en la clase pasada, cómo después determinamos todo el movimiento de suelo removido a través de determinar, por el método de las áreas medias, determinar cuál es el volumen de suelo, digamos, a remover. Bueno, después tenemos otros trabajos que un poco lo hemos visto, que digamos, cómo abrimos la caja, digamos, digamos, en una determinada zona, un determinado cotas o progresivas de un camino, que yo tengo que estudiar desde abajo de la base de asiento. Entonces, ¿qué hago? Para hacer un suelo heterogéneo a un suelo homogéneo, lo que hago es abrir caja, es cortar, digamos, hasta la profundidad necesaria que yo tengo a través de las motos niveladoras y hacer justamente como una caja. Esa profundidad de abrir la caja va a depender de las condiciones del suelo que yo tengo, ¿cierto? Y a partir de ahí voy sacando todo el suelo, lo caballeteo, digamos, en un lugar, y para que luego, digamos, a través de con la misma moto niveladora, voy trayendo todo el suelo de nuevo
entonces lo voy removiendo y lo voy haciendo más homogéneo, digamos, a todo el sector, para cambiar la capacidad portante también del suelo, ¿no es cierto? En el caso que yo las napas freáticas las tenga muy altas, ¿qué es lo que hago? Directamente a ese caballete que he hecho a un costado, le coloco una cierta cantidad de cal, que aproximadamente está alrededor del 3% de cal, ¿no es cierto? Y con eso yo voy a determinar cuál es, voy a hacer una capa antibombeo, o sea que evitar de que el agua que está, el agua freática, me suba al núcleo de la obra, no me la destruya. Bueno, a los efectos de ese trabajo es lo que se hace, digamos, la caja. Bueno, las banquinas, ya hablamos toda la exposición de la clase pasada, digamos, cómo vamos trabajando, digamos, las banquinas, a los efectos de lograr, digamos, un un gálibo, digamos, básico, digamos, de la obra básica, ¿no es cierto? Un gálibo de la obra básica. ¿Y por qué digo que el gálibo, ¿no es cierto?, lo tenemos que cumplir desde el vamos, cuando empezamos a ejecutar la obra? Porque de esa manera vamos a poner menos material, digamos, en la parte superficial, porque a medida que nos vamos más arriba, la obra se encarece, ¿cierto? Porque una cosa es remover la base de asiento, a los efectos de hacerlo de un material heterogéneo más homogéneo, y otra cosa es hacer, digamos, colocar una base granular y por ende también el concreto asfáltico o lo que es el hormigón, que ya son productos más caros, digamos, en la ejecución de la obra. Bueno, todo lo que las defensas en los coronamientos era a través de flex beam o lo que es las barras metálicas, ¿no es cierto? Eso es lo que se denomina flex beam, a los efectos de poder cubrir cuando tenemos lugares mayores de 3 metros, ¿no es cierto? Y bueno, la limpieza del terreno ya también lo hemos hablado, que es lo primero que se hace en la ejecución de una obra básica, ¿cierto? Bueno, eso sería un poco la clase de hoy. Yo prácticamente he terminado lo que podríamos hacer, a lo mejor después del parcial, que sería el lunes. No sé si vos, Martín, estás ahí en línea o ya se fue. Sí, sí, Bueno, acá estoy. bueno, para no sé si dárselo vos o se lo doy yo, después la relación precio-costo y cómo determinar el costo de un ítem, digamos, Eh, para luego determinar, digamos, del movimiento del suelo, cuál es el costo para hacer, por lo menos decir cuál es el costo de la obra, ¿no es cierto?, de una traza y la otra, porque sí, entiendo de que van a presentar, digamos, dos trazas en trabajo final, ¿cierto? Y de eso van a definir una sola. Pero eso se define también haciendo un costo de obra que son más o menos 30 ítems, pero nosotros a los fines de hacerlo, no hacerlo tan complicado el tema, vamos a hacer el estudio de costo del movimiento de suelo. Entonces, bueno, eso es lo que faltaría dar. Lo demás sí, ya ha eso lo. estado todo dado, o sea, lo que es perfil longitudinal, perfil transversal, bueno, y toda la otra parte, digamos, del teórico, ¿no es cierto? Así que yo hoy, con esta clase, salvo la determinación de la relación precio-costo y los costos, digamos, cómo hacer el costo del ítem, lo demás ya he terminado, ¿no es cierto? Pero bueno, el parcial, yo ya les he dado los temas, ¿no es cierto?
para para el día lunes, que no sé, que creo que va a ser a las 7 de la tarde. ¿Alguna duda de esto? Sí, Alberto, Hola. Sí, perdón. sí, Bueno, un breve comentario y dejo conversar al alumno. Sí, conversamos, lo vemos al tema, queda dar ese tema, que no hay problema que lo puedo yo, bueno, eso lo hablamos, no hay problema, lo hablamos después. Y respecto al parcial, bueno, sí, es el lunes, es a las 19 horas, y ahora en breve se va a estar conectando Daniel también porque vamos a hacer un pequeño repaso de la parte práctica. Y sobre todo para plantearles algunas metas o algunas ya fechas que tenemos que organizar. bien. Bueno, perfecto. Yo la fecha ya se la he dado, porque me las pasó Daniel, o vos, no me acuerdo, del primer parcial, segundo parcial, y el recuperatorio y el coloquio, ¿no es cierto? Sí, Bueno, ya vemos sí, sí. cuando hagamos el coloquio, para analizar, digamos, cada uno de los equipos, bueno, ahí nos vamos a conectar este, los tres con el equipo a los efectos de ir evaluando, digamos, cómo han hecho el trabajo, ¿cierto? Sí. Bueno, Y me queda, no, lo que yo ¿alguna me duda refería, de esto? Sí. me refería simplemente a fechas de cómo vamos con la parte práctica. Nosotros ya estamos terminando perfil longitudinal y en breve ya vamos a pasar al perfil transversal, ¿sí? Parece una pavada, pero ya estamos a final de mayo y nos queda mucho tiempo y todavía queda bastante por avanzar del trabajo. Así que bueno, pero estamos bien, estamos andando. Yo no tengo ningún problema de sumarme a la parte práctica, también aportar, digamos, sobre el tema ese. Bueno, eso ya lo hablamos entre nosotros, yo no tengo problema. Listo, perfecto. Ahora sí dejo Lo a que, los alumnos consultas. bueno, perfecto. Sí, dígame. No hay nada en el chat, profe. Y por lo visto no hay Bueno, consultas tampoco, así que... bueno, le vuelvo a repetir, hasta el día lunes, digamos, antes del parcial, que ustedes tienen el teléfono mío, me mandan un WhatsApp, si tienen alguna duda, yo se las evacúo la duda y así no fallan, digamos, ¿no es cierto? Si tienen alguna duda, si no tienen ninguna duda, mejor que sea así. Lo que yo quiero es que no fallen, ese es el tema, que lo tengan claro, digamos, los temas. O ustedes son muy buenos alumnos o yo soy muy buen profesor, no sé cómo es el tema. Bueno, si no hay ninguna consulta, damos por terminada la clase. Sí, no hay nada, profe. Bueno, perfecto, entonces. Nos vemos después del parcial. Hasta luego, profe. Nos Bueno, vemos. chicos, Chao, nos vemos. o Agustín, Sí, sí. si quieren cerramos la clase, pero quédense todos atentos al WhatsApp. Cuando Daniel esté listo para conectarse, volvemos a entrar al Zoom. No sé, profe, si quiere ir viendo las dudas de los chicos hasta que se conecte Daniel, o quiere que Sí, esperemos hasta que esté, no, porque no, hay no. muchas dudas, hay muchas dudas. Empecemos, Al empecemos menos entonces. había programadas muchas reuniones para esta semana con muchos grupos que fueron canceladas por Sí. contratiempos, así que yo creo que hay muchos que tienen dudas. Así que Bueno, bueno, chicos, si quieren vamos por partes compartirle, entonces.
Antes de que compartan, les quiero comentar un poco lo que estuvimos organizando con la parte práctica, o sea, con Daniel, para organizar en función de estas cuestiones. Yo supongo que muchos de ustedes lo que tendrán son dudas puntuales. Ya estamos a una altura del trabajo práctico de perfil longitudinal donde pueden hacerse esas consultas, pero algunas consultas de índole general ya las hemos ido evacuando en las últimas clases. Entonces, lo que vamos a habilitar como nueva forma para descongestionar un poco también el hecho de que son muchos grupos que Daniel tiene que analizar de forma virtual, por algunos problemas, distintos inconvenientes, no puedo hacer yo esa metodología. Entonces, vamos a organizarnos para que en principio vamos a empezar con los grupos impares. Los grupos impares que tengan dudas puntuales, lo que van a hacer es mandar al mail de la cátedra y que todos los días se va a revisar el mail de la cátedra, excepto, realmente los fines de semana no, pero durante la semana sí, y se van a ir respondiendo por mail. Y los grupos pares van a tener la reunión con Daniel. Y así y a la inversa la otra semana, va a cambiar conforme sigamos avanzando. Esta metodología que yo les digo sirve mucho justamente a veces no vale la pena armar un Zoom o algo para una duda pequeña y puntual que tengan, o 2 o 3 pequeñas puntuales que se pueden ver en una imagen y se pueden resolver, quizá por una excepción, quizá porque ustedes no comprenden cómo resolver determinado punto, etc. ¿Sí? Bueno, dicho esto, ya lo saben, ahora van a ser seguramente los impares. Empezamos con la metodología vía mail y los pares organizarán las nuevas reuniones con grupos, con Daniel vía Zoom. ¿Mm? Bueno, ahora sí, no sé qué grupo desea empezar a hacer alguna consulta. Pueden arrancar, chicos, ahora el que tenga dudas. Pueden escribir en el chat si no tienen el micrófono y yo se los leo. Lo puedo leer yo, si no, no hay problema, pero... Bueno, el primer grupo que ya tenga listo para compartir pantalla, que señale, que avise, y conectamos. Ok, Tomás Giordano, adelante. No sé cómo hacemos, vos le pasas la posibilidad de compartir. Hola, profe. Buenas noches. Hola. ¿Cómo ¿Podés le va? compartir ¿Comparto o pantalla? Sí, sí. Fíjate si podés compartir, capaz que yo te tenga que habilitar, si no. Ah, no, no me deja. Ahí te habilito un segundo. Fíjate ahora. Ahí está. ¿Se ve? Sí, sí. Bueno. Yo tenía duda, profe, principalmente en los puentes. ¿Cómo hacer? Acá planteé esto. No sé si es posible. Teníamos una salida muy empinada acá. Me quedaba ese espacio para poder salir. Sí, lo estoy viendo. Está. ¿Y 8, está 5, bien 2, resuelto, sí? O... 2. Estoy mirando. 8, 5, 2, 2, 5, 8, 10. Acá tenía Vos planteás una curva una vertical en pendiente, cada uno de esos puntos. claro. Ok. Bueno, ¿y te verifica la altura de terraplén? Sí, estos son los límites. Este es el límite de terraplén y este es el límite de desmonte.
Está bien, pero estoy mirando desde A hacia arriba, o sea, en la parte, desde A hacia el puente, tenés ahí un terraplenado. Las alturas de esas te lo indica. Sí, ahí justo en un puntito, pero sí. Bueno, Claro, la pendiente del puente, recuerden, siempre es recomendable plantear, es una cuestión de recomendaciones. Yo voy a aclarar algo antes de explicar esto. A veces, quizá, Daniel y yo podemos darles distintas respuestas, o que parecen distintas respuestas, pero en realidad lo que importa es lo conceptual, ¿sí? Si yo qué sé yo, si Daniel les dijo pongan el 0, yo les digo pongan el 1, no es que va a estar ninguna, no es que una de los dos va a estar mal, ¿sí? Sino que muchas veces es cuestión de criterios. Daniel ha tenido su experiencia en diseño, yo tenía, y no es que se tienen que atar a un número, lo importante es que entre 0 y 1, la idea, por ejemplo, en el puente, es decir, tiene que haber una pendiente longitudinal mínima, o no, se puede establecer un determinado parámetro para el desagüe de cuando llueve sobre el puente. En fin, lo que quiero decir con esto es que si a veces ustedes obtienen una respuesta quizá un poco disímil, no van a encontrar respuestas como donde yo te digo terraplenada, el otro te va a decir montaña. Eso no va a ocurrir, sino que puede haber pequeñas diferencias de criterio, pero no conceptuales, ¿sí? En el fondo, lo importante allí que ustedes ven es cómo, y está muy bien, has respetado los pendientes de ingreso y acceso al puente, ¿sí? Así como la del puente. Personalmente, yo recomendaría que se le ponga del 1%, porque de esa forma garantizo un mínimo, una mínima posibilidad de que en el caso de que futuras deformaciones, cosas por el estilo, no haya encharcamientos, y además podemos garantizar que el agua fluye suavemente. Sí, sacando eso, yo no lo veo mal a lo que estás planteando, pero hay que ver esas curvas verticales que vos estás planteando, las longitudes que tenemos entre una y otra, ¿sí? Fíjate, entre 5 y 8, claro, no sé. ¿cuál sería el mínimo? ¿Cuál sería el mínimo de eso, de un tramo para poder hacer una curva vertical? El mismo análisis que hacíamos para, ¿te acuerdan? Curvas horizontales, donde decíamos, teníamos que tener cuidado con los principios final de curva para que no se superpusieran unos con otros. Claro. Nosotros no se lo pedimos a eso. Espérenme un segundo. A ver, porque el WhatsApp lo tenía en el web. A ver si. Si es de estricta necesidad, se lo plantea como lo planteaste. Pero habría que revisar en el perfil longitudinal a ver si no se puede encontrar alguna alternativa para evitar eso que está allí. Son diferencias dependientes muy leves. Ustedes recuerden lo que nosotros les decíamos. Hay muy poca diferencia entre 5 y 8 y 10 para que un camión, por ejemplo, alcance supongamos que viene una pendiente ascendente, alcance una velocidad, digamos, apreciable sin que existan problemas. Lo dejaría como si yo te lo pregunto en el coloquio, quiero que me muestres en el perfil longitudinal que está perfectamente justificado que no podemos ir por otro lado, ¿sí? Y por ende evitar poco espaciamiento entre las curvas verticales. Nosotros no les pedimos que hagamos este análisis, el mismo que hicimos en curvas horizontales, porque, de nuevo, sería volver a más de lo mismo, ¿sí? Yo lo dejaría, a menos que me digas, no, en el perfil longitudinal hay una pequeña alternativa, lo podemos cambiar. Adelante. Bueno, veo si puedo cambiar. Bueno, acá seguí haciendo. Acá también tengo... A ver, anda tranqui, porque así lo miro. Acá. Ahí llegaste al 1. Acá. ¿Cuántas curvas verticales te quedaron en total? No, en total no sé. Pero las 15 curvas verticales que era el máximo, ¿era entre, por ejemplo, el 1 y el 2 o entre el total del trazado? ¿En total del trazado? En total son 15. Claro. No es que entre curva horizontal y curva horizontal podés poner 15 curvas verticales. No. Por eso te digo, ya entre A y 1 ya tenemos, entre A y 1 ya tenemos 1. Ponele que no contás las de cercanía al puente. Tenemos 1, 2, 3. Y ya entre 1 y 2 tenemos 4, 5. Ya tenemos 5 entre A y 2. No, sí, ese criterio lo tomé mal. Entonces no, tengo mucho. Claro, y además vos fíjate que cuando tomes de nuevo el criterio como corresponde, probablemente tengas menor volumen de suelo. A lo mejor te surjan problemas con los límites de traslado y de desmonte. Pero bueno,
Ahí hay que evaluarlo. Yo, por ejemplo, estoy viendo ahí a la salida del 2, fíjate, hacemos zoom ahí, donde dice 3,7. Sí, Ahí la altura en principio te verifica, pero hay que ver cómo llegamos y cómo salimos, ¿no? claro. Y estaba medio complicado el tema del perfil, por eso tuve que hacer tantas curvas verticales. Sí. Por ejemplo, acá viene, tira un pico, baja de vuelta y sale para la derecha, acá me queda un espacio mínimo. Está medio complicado. Sí, pero bueno, ahí no por lo que yo estoy viendo ahí no hay mucha más alternativa, pero de nuevo, viéndolo con el perfil longitudinal quizá tenga más forma de responderte. Es muy extraño, pero bueno. Ahora con este nuevo criterio vas a poder verlo bien. Sí, ahora tengo que volver a hacer porque no me paso por muchas curvas. Sí, a lo mejor puntualmente en algún sector, por ejemplo entre 2 y 3, tengas que tomar alguna excepción de punto de vista de los límites, por ejemplo, en terraplenado que estoy viendo allí, y con eso poder garantizar las pendientes, yo creo que no va a estar mal plantearlo. ¿Sí? Porque vos, por ejemplo, fíjate, el punto 3 lo estás bajando un montón y por ende tenés un montón de desmonte. Entonces, ahí, de nuevo, fíjate bien cómo te va quedando, a lo mejor el 2 lo podemos variar un poco en la altura, y con eso reducir ese, vos haces 5,8, 3,7, 1,2, a lo mejor si el 2 lo bajas un poco, podemos hacer algo más recto, ahí nos agarramos un par de curvas. Bueno, fíjate... Claro, el tema es que tengo este pico acá, que sería con el límite de desmonte. Para el límite de desmonte. Bueno, a lo mejor me decís, y si me paso un poco en ese límite de desmonte, quizá puedo evitar 3 curvas verticales, ¿me entendés? Claro. Sí. Vos estás en el límite ahí. Bueno, claro. Yo traté de pasar lo más cerca posible para que pase la rasante. Claro, sí. Bueno, después sigo. Sí, estoy viendo, me preocupa un poco que tenés mucho desmonte entre 5 y 3. Casi no tenés terraplén. Sí. Y eso atenta un poco contra lo que habíamos hablado, ¿te acordás del equilibrio en transporte del volumen de suelo, del movimiento de suelo? Sí, me acuerdo. A lo mejor... Sí, pero ahora con el nuevo criterio ahora me va a cambiar todo. Claro, con el nuevo criterio quizá esto no pase, pero yo lo que estoy viendo ahí vas a tener una gran longitud donde mucho suelo, tenemos que moverlo según otro sector. A ver, hace un zoom, o sea, saca zoom para ver más de lejos. A ver, capaz en algunos subsectores tenemos mucho terraplén, bueno, entre el 6, 7 y el 8, por ahí podría ser. ¿Cómo te da el porcentaje? A ver, a la derecha, el volumen de... El porcentaje, 60%. Te da mayor desmonte, bastante mayor desmonte. Sí, bueno, eso hay que pulirlo, eso hay que tratar de pulirlo, ¿ves? Tenemos para terraplenar, ¿ves? ¿Cuál sería? Si vos me presentas esto como diseño, yo te voy a preguntar como, digamos, director de la repartición vial, ¿a dónde me mandás el suelo? ¿Qué vamos a hacer con ese suelo? ¿Lo va a vender? ¿Lo va a poner maceta y se lo va a dar a la gente de la zona? Hoy escuché el audio que mandó el ingeniero del grupo y decía eso. Claro, ¿Qué hacíamos con tanto entonces suelo? eso implica costos. Eso implica costos. Yo te digo, vos tenés mucho margen a favor para aumentar espacio para terraplenar. Entonces ya con este nuevo criterio no le tengas tanto miedo a eso, ¿sí? Porque sabes muy bien que vas a tener volumen de desmonte. Sirve a veces analizarlo uno a veces empieza de izquierda a derecha y no trabaja tanto en el otro sentido. ¿Qué pasa si yo lo empiezo a plantear así imaginariamente o vas tirando alguna línea al revés? A veces eso te soluciona problemas. Cuesta a veces
Ajá. Estoy hablando de una cuestión intrínseca del diseñador, del que dibuja, ¿no? A veces ayuda. Sí. Bueno, ya Bueno. con eso, más o menos, con esas dos cosas, y mejor, esto, como te digo, no lo borré, sino que esta quedó como una revisión, haces y seguís adelante. No, con la otra. claro. Bueno, ¿alguna otra consulta? Bueno, y acá también, este es otro río que tengo, que también Sí. está complicadísimo. Tiene Ahí una está. pendiente mucho mayor al día, tuve que, este puente tiene una altura de 55 metros, tuve que subirlo. Y bueno, pero ahí por también ejemplo, hay un puente en arco, por ejemplo. Tenés una longitud Claro. no muy grande y podés apoyar. ¿En qué estás? ¿Sobre roca acá? No, la verdad no sé, Cambio la pregunta. pero Cambio la pregunta. ¿En qué altura estás Sí. más o menos? en la altura del puente, del perfil del terreno del ¿A qué puente, altura estamos en el eje I, digamos, en altitud sobre el nivel del mar? Estamos cerca de los 1900, creo, ¿eh? 1900. Bueno, entonces uno podría intuir, sobre todo, ¿en qué zona estás? ¿Cómo se llama? A ver. Las calles. Las calles. Las calles, ustedes, bueno, si alguno lo ha podido buscar, es una zona que se encuentra al lado de las Sierras Grandes. Se podría intuir que ese sector, ese punto en particular, es de roca. Estamos hablando de una intuición propia de que en realidad tenemos que hacer estudios, pero lo vamos a intuir de esa forma. Sí. Entonces sí, uno podría plantear un puente en arco. Ustedes sepan que el puente en arco es un puente que tiene como principal característica que no requiere de columnas, sino que lo que se hace es que todas las cargas vayan hacia los extremos, ¿sí? Y las fundaciones están planteadas allí. Podría ser un caso, un ejemplo. En esta parte del perfil longitudinal a vos mucho no te importa, vos simplemente decís puente, ¿no? Pero se puede decir, y en ese caso, fíjate, como es puente en arco, yo no tendría terraplenado en la parte inferior, porque estoy diciendo que estoy... Claro, ¿me entendés? Si yo terrapleno en la parte inferior, podría plantearse, pero vamos a tener que trabajar un montón para lograr que ese suelo no sea o no sucumba, y sobre todo con las obras para hacer la fundación correspondiente. Eso es una forma de plantear. Otra forma de plantear es plantear en vez de una columna, se está por terminar, queda un minuto, se puede plantear, en vez de una columna intermedia, digamos, haces un terraplenado hasta un determinado punto, luego le haces una columna y otra columna, y bueno, hay que ver qué luz que te queda en el medio. Hace Q por L cuadrado sobre 8 y vamos a ver el momento. ¿Sí? Pero yo creo que no vas a tener tanto problema. Yo que vos pongo puente directamente, va a ser una linda vista para el turismo ese puente, no lo voy a negar. Sí. La verdad que la longitud equivalente de ese puente es un poco más cara que les hemos planteado, pero sépanlo, ¿sí? Ahí hicieron una cosa. Sí, acá tiene 400 metros más o menos. Tiene acá. Es bastante. Sí. Entonces, por eso está complicado, y acá la salida también tuve que poner millones de curvas verticales para poder pasar y que me verifique todo, pero... Bueno, pero vos siempre, porque tomaste el criterio del 0% en el puente, a lo mejor con el 1, o inclusive un compañero pone, profe, el puente puede tener una pendiente del 2. Ya ahí es mucho para mí para un puente, pero se puede plantear, no, tampoco es tanta diferencia.